sacrificio y el sufrimiento de las madres de abril, de los presos políticos, de los torturados, de los que han sido heridos, de los exilados y de todas las víctimas que han ocurrido desde el 18 de abril del 2018. Porque este es un acto del Partido Conservador de tendencia política para apoyar la lucha de la oposición por restablecer la democracia y las libertades y el estado de independencia de poderes en nuestra querida Nicaragua. Vamos a dar lectura en primer lugar a un comunicado que expresa oficialmente la decisión y el porqué. Vamos a darle firmada por el diputado propietario y la diputada suplente, entregada a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con su recibido, en la forma en que estamos comunicando nuestra decisión a las autoridades. Y luego vamos a quedar un informe para preguntas y respuestas de todos los temas que están alrededor de nuestra decisión, otro tema de Nicaragua o de las fuerzas internacionales que nos apoyan. Comunicado. El Partido Conservador PC hace del conocimiento público de retirar la representación parlamentaria de la Asamblea Nacional debido a la conducción antidemocrática y discriminatoria de la misma por un presidente nominal sancionado por gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá, ocasionando de esta manera ilegitimidad en su funcionamiento. Hace 6 meses, el PC exigió públicamente la renuncia de Gustavo Porras, después de haber sido sancionado. En esa ocasión expresamos que la representación parlamentaria del PC continuaría expresando su desacuerdo para hacer notar la anomalía de funcionamiento de la Asamblea Nacional. A 20 meses de la rebelión nacional, dando la memoria de los mártires, el sufrimiento de las madres de abril, de los heridos, de los torturados, de los presos políticos, y de todas las víctimas de la represión, anunciamos nuestro retiro y reafirmamos nuestra decisión de construir la unidad opositora para restablecer la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la justicia en nuestra querida patria Nicaragua. Managua, 18 de diciembre de 2019. Vamos a dar lectura a la carta presentada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Aquí está la carta con el recibido. Es decir, ya están notificados oficialmente, no solo a través de los medios de comunicación. Dice lo siguiente: diputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, atención, primero, estimados diputados, en nuestra condición de diputado propietario, diputada suplente, por este medio hacemos de su conocimiento la decisión del Partido Conservador PC de retirar de la Asamblea Nacional la representación parlamentaria del partido debido a la conducción antidemocrática y discriminatoria de la misma. Atentamente, Alfredo César A., diputado propietario, Partido Conservador PC, Wendy María Guido, diputada suplente, Partido Conservador PC.
Aquí está la carta. Y quedamos a la orden de las preguntas. Por favor, el secretario de Comunicación, el vocero, Cristian Aguilar, va a ir moderando quién va a ir preguntando, porque le vamos en orden. Acuérdense que este es el partido de Dios, orden y justicia. Ordenémonos todos. Al hablar usted de construir una unidad opositora, ¿podría interpretarse tal vez de una posible unidad con la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanco, tomando en cuenta que tengo entendido que han tenido reuniones, la alianza con diferentes sectores? El Partido Conservador inició el proceso de construcción de la unidad opositora, conversando con los líderes de la alianza desde el pasado mes de agosto. Ustedes se acordarán que en el 19 de julio Ortega canceló el diálogo con la alianza y ahí mismo nos llamaron los principales dirigentes para que nos sentáramos a lo que correspondía, que es construir entre los sectores que representan la alianza, que no son partidos políticos legalmente constituidos. Hemos trabajado intensamente, hemos hecho propuestas por escrito y además bien hechas, porque nosotros no nos gusta estar construyendo una unidad donde negociamos y haciendo públicas las cosas en el camino, porque eso es lo que entorpece la negociación. Entonces tenemos meses, agosto, septiembre, octubre. Y el 4 de noviembre pasado tuvimos una reunión formal y pública con 2 delegaciones, 6 delegados de la Alianza Cívica, la directiva del Partido Conservador, incluyendo el secretario político Marvin Martínez, el secretario electoral Martín Solórzano y 3 directivas más, la diputada suplente que viene en camino porque ya viene desde Villa del Carmen y hubo un atraso ahí en la carretera, y la presidenta de Juventud Espinosa y presidenta de Mujeres Conservadoras Rebeca Montenegro. Los 6 nos sentamos por casi 3 horas y avanzamos enormemente y quedamos ahí de tener una segunda ronda para precisar ya los últimos detalles. Pero quiero explicar muy claro lo siguiente. Los amigos de la alianza, lo primero que nos preguntaron es: ¿está el Partido Conservador dispuesto a firmar la unidad opositora con la alianza, la unidad azul y blanco y los partidos? Le dijimos no. Porque la alianza es lo mismo que la unidad azul y blanco, desde el punto de vista de los sectores que representan. Lo mismo. Que están organizados diferentes, bueno, ahí eso es lo que permite la libertad. No me organizo con vos, me organizo aparte. Pero son los mismos sectores. Hay estudiantes organizados en la alianza y en la UNAV. Hay campesinos, sobre todo en la alianza, pero hay creútas también, una expresión en la UNAV. Hay sociedad civil en la alianza y en la UNAV. Y hay sector privado prácticamente solo en la alianza. Entonces, ¿qué sentido tiene estar creando 3 firmas si son 2 las que se necesitan? Entonces le dijimos, a ustedes les toca entenderse con la UNAV para que esto sea lo más incluyente posible, que es el criterio del Partido Conservador. Y cuando terminen eso, nos sentamos y firmamos. 2 partes son las que hay en la unidad opositora, como nosotros lo vemos. La alianza, incluida lo que está en la UNAV, que son los sectores civiles, de estudiantes, de sociedad civil, de sector privado, que no son partidos políticos. Y los partidos políticos opositores legalmente constituidos, que tenemos casilla, legalidad, experiencia, estructura, y estamos listos para conjuntamente en la unidad opositora ir en y derrotar contundentemente al régimen, no como lo hicimos en el 90, 54, la 1 y 40 el frente, sino con un 80 la unidad opositora y un 20 el frente, que es lo que tienen actualmente. Don Alfredo, ¿por qué hasta ahora tomaron la decisión de retirarse? Y si eso también incluye el salario, ¿ustedes no van a enmendar ese salario de la Asamblea al retirarse como bancada, partido? La razón por la que escogimos el retiro, específicamente renunciando, es por lo siguiente. Nosotros no estamos dispuestos a hacer cosas bien. Nosotros hemos defendido a los 107.000 votantes que nos eligieron. Hemos defendido al pueblo de Nicaragua, hemos votado en contra de todas las iniciativas que dañan la democracia y la libertad y la justicia en el país. Entonces, ¿de qué palo vamos a renunciar? Si quienes deberían de renunciar son los que están en la Asamblea en forma antidemocrática y discriminatoria.
Ahora, ¿qué efecto tiene el retiro? Bueno, la ley de la Asamblea dice que si te retiras, dejas de ser diputado y te quitan todo. Entonces, siguiendo la ley de la Asamblea, nosotros nos retiramos y vamos a dejar de ser, por ley, diputados y, por supuesto, los sueldos y los combustibles, que es lo que recibíamos hasta ese momento. ¿Y si renuncias, cuál es la diferencia? Pues, ¿de qué palo vas a renunciar si estás haciendo bien las cosas? No, pues si hubiera renunciado, ¿cuál sería la diferencia? De que el que renuncia tiene alguna culpa, así lo vemos nosotros. Mientras que el retiro, vos es una expresión política, nos retiramos y la ley te quita la diputación. Ingeniero, Pero permíteme un segundito, porque había una parte que ¿por qué ahora? Y no antes. Bueno, así somos en Nicaragua, ¿verdad? Pero hay una razón de fondo política que quiero explicar. Nosotros tenemos experiencia en las anteriores circunstancias nicaragüenses, desde la caída del régimen de Somoza. Estuvimos en primera línea con la Junta de Gobierno, el presidente del Banco Central y el Ministerio de la Junta. Después, negociando la paz de Zapuá y permitiendo las elecciones libres que, como parte integral de la Unión Nacional Opositora, el Partido Conservador y nosotros en lo personal estuvimos desde el primer día. Conocemos hasta llegar a triunfar el 25 de febrero de 1990, tomar el poder, ser electo presidente de la Asamblea Nacional con una bancada de 51 diputados de la UNO, por supuesto dentro del Partido Conservador, allí con 5 de los 51 diputados, transformar el país en los 90 al punto tal que les recuerdo que nos mereció un secuestro en el año 93, porque estábamos firmes defendiendo el cambio del jefe del ejército, que no podía ser sin límite, que se pusiera a periodo. Y eso llevó al grupo de exmilitares a secuestrarnos 5 días y 5 noches y casi nos matan. Y nos sacaron a avergonzarnos en calzoncillos para fusilarnos. Y no cambiamos. Regresamos vivos del secuestro, seguimos defendiendo y logramos que la presidenta Chamorro mandara y apoyara la ley del ejército que cortó el periodo indefinido y puso 5 años. Con lo cual 4 jefes rotaron cada 5 años. Recuerdo esas cosas porque eso nos lleva a saber de que la Asamblea o el Parlamento siempre, al final de las crisis de gobierno, de regímenes, de revoluciones, termina ahí la solución. Cuando el dictador Zelaya cayó en 1909, en diciembre, hace 110 años, él renunció ante el Congreso y el Congreso nombró su sustituto. Cuando el dictador Anastasio Somoza Debayle estaba con el agua al cuello y no aguantó más, renunció ante el Congreso. Y acuérdense que nombró el Congreso un señor Cuyo Maliaño para sustituirlo, que no aguantó más de un día. Y entonces, conociendo eso, habernos retirado la rebelión nacional era una irresponsabilidad, porque era dejarle el Parlamento en las manos sandinistas. Cuando ahí podía haber ocurrido que tuviéramos que defender la democracia y la justicia y que no permitir un cambio cosmético en ese momento. Y desde entonces hemos venido midiendo y tomando la temperatura del país y de la Asamblea, incluyendo lo que recordé en el comunicado. Recordamos que hace 6 meses, cuando fue sancionado Porras, exigimos su renuncia. Entonces, ¿por qué ahora? Porque ahora es el momento políticamente correcto para el partido, para la oposición y para el país. Por eso lo hacemos ahora. ingeniero, ¿acción 10? ¿Le dieron ustedes que estas acciones las repliquen otros partidos que tienen representación en la Asamblea para de esta forma reconocer la ilegitimidad del gobierno? Yo estuve atendiendo la reunión semestral de la International Democrat Union, que es la internacional conservadora, del grupo 82 partidos conservadores de los 5 continentes, del 4 al 6 de diciembre en Washington, hace 2 semanas. Y ahí conversé con los representantes de los partidos conservadores que gobiernan la mayoría de países en Sudamérica y que representan la mayoría del grupo en la OEA.
con los presidentes de los partidos conservadores europeos, que representan la mayoría de la Unión Europea, y con senadores y congresistas republicanos del partido que gobierna los Estados Unidos actualmente. Y además, como siempre hago cuando visito Washington, no muy frecuente, este año visité 2 veces, una en mayo y otra ahorita en diciembre, aprovecho para reunirme con funcionarios de la administración Trump. Y a mi regreso compartí, la semana pasada que tuvimos sesión plenaria, desde el martes, compartí con los 21 colegas que representamos los partidos que no son el Frente Sandinista. Hay 70 diputados del Frente Sandinista y 21 de partidos que no son el Frente Sandinista. Algunos les ponen otro calificativo, es cosa de cada quien. Compartí con ellos que estábamos evaluando en el Partido Conservador retirarnos de la Asamblea, porque habíamos encontrado en esas conversaciones con los partidos conservadores una serie de planteamientos que llevaban a tomar esta decisión en este momento. Dijimos que estábamos en consulta internamente, pero todos los 21 están sabidos. Desde la semana pasada que estábamos en este proceso de toma de decisión, va a ser muy probable que lo aprobáramos en el partido y lo hiciéramos público. De esos 21, a lo largo del viernes que estuvimos sesionando, 12 expresaron a estar considerando hacer lo mismo. Nosotros somos respetuosos de los partidos políticos en general, de los partidos de oposición en particular y de todos los, realmente de todos los componentes de la oposición política. Y por lo tanto, eso es una decisión de cada partido, de los que quedan ahí en la Asamblea. Y nosotros no vamos a intervenir o interferir en su libre decisión. Lo que es que los diputados de oposición conocían que esto iba a ocurrir esta semana. Esa decisión de retiro suyo de la Asamblea Nacional. Perdón, no es mío. El Partido Conservador. Bueno, del partido. El partido partido no ha considerado también el retiro de los concejales en los consejos municipales. No. ¿Y por qué no está presente la diputada suplente? Y hace un rato viene en camino, viene desde Villa del Carmen, hubo un atraso en el tráfico, ella me dijo que había resuelto ya a las 9:07 que venía en camino. ¿Cuál es la posición del partido? Dice Ramiro, voy por los cedros a las 9:14. Bueno, ¿Cuál es la posición del partido alrededor del paro nacional? ya voy a llegar a eso. No está contemplado que los concejales municipales del partido en una cantidad grande de municipios, incluyendo Managua, se retiren. ¿Por qué? Porque cada organismo es específico su funcionamiento. Si llegaran a cerrarle los espacios que ellos tienen, igual tomaríamos la misma decisión. Aquí está claro en el comunicado. Nos retiramos de la Asamblea porque está siendo conducida antidemocráticamente y además discriminando. Voy a extenderme un poquito en eso. ¿Cuál es la mejor prueba de que es antidemocrática? Porras, en su informe que dio el domingo 15, cerrando la legislatura, dijo que se habían aprobado 30 leyes. Todas del Frente Sandinista. Ni una sola de la oposición. Y la oposición ha presentado iniciativas en la primera secretaría. Y por decisión antidemocrática, ahí mueren. Ni siquiera lo hacen que haga el trámite como debe de ser democráticamente. Que debe pasar a la Junta Directiva, meterla en la orden del día, pasarla a la comisión correspondiente a dictaminar, que venga el dictamen, y luego que finalmente el plenario se pronuncie. Y ellos tienen mayoría amplia. Pero es importante que el país y la Asamblea tomara nota de esas iniciativas. No, son cortadas desde abajo, desde la primera secretaría. ¿Por qué decimos discriminatoria? El reglamento de la Asamblea establece de que a pesar de que hayan diferencias ideológicas o políticas, debe haber respeto entre los diputados. Y hemos visto, a vista y paciencia del presidente nominal sancionado, que diputadas y diputados del Frente Sandinista insultan a viva voz a diputadas y diputados de oposición y no hay absolutamente ninguna medida correctiva de parte de la presidencia. Eso lo hemos visto todos.
Eso es discriminar. Hay discriminación política y hay discriminación económica. Cuando pide porque hubo algún problema del Frente Sandinista le dan apoyo, cuando es de la oposición no. Entonces, es claramente esa circunstancia y por eso es que el retiro de los consejos municipales tiene que ver con respecto a cómo se conduzca cada consejo municipal. Pero el criterio es el mismo. Si se le cierran los espacios a nuestros delegados municipales, nuestros concejales que son de oposición del Partido Conservador, tengan la seguridad que haremos lo mismo. En cada uno se vaya dando. Respecto al paro, creo que Ramiro quería una... Sí, la posición del Partido Conservador. Yo te puedo decir hoy lo siguiente, porque yo era miembro directivo de la Cámara de Industrias en los años 78 y 79. Siempre he sido empresario. Y en ese momento estaba presidiendo una industria muy grande en el país y era miembro de la Junta Directiva. Y nosotros hicimos 3 paros contra el dictador Somoza, incluyendo el último indefinido, y cayó. No he cambiado de criterio, Ramiro, en 41 años. Creo que es efectivo. Esa es la respuesta que te puedo dar a nivel de Alfredo César, porque no hemos tomado una posición oficial en el partido, porque no lo hemos dicho todavía ese tema. Perdón, ¿alguien vendría por aquí? Tenemos una inquietud de que usted mencionaba el caso de los concejales por la pregunta de Ramiro. Aquí está Marvin. Tenemos entendido que él es discriminado también en el Consejo Municipal de Managua, porque solamente al igual que usted, él es como una voz ahí, pero usted dice que eso no lo han discutido, que si ocurriera lo mismo, tendrían que valorarlo, ¿verdad? Pero aquí él podría pronunciarse al respecto, pues, ¿cómo es eso? Bueno, desde el Consejo Municipal la discriminación es válida cuando desentí y obviamente es válida la pregunta, pero en el Consejo Municipal nosotros siempre hemos puesto a disponibilidad, además, si ahorita renunciar a los consejos municipales, lo haríamos, pero el asunto es que en el Consejo Municipal de Managua específicamente, nosotros hemos dejado nuestra huella. He sido como secretario en la Comisión de Gobernabilidad y en la Comisión de Gobernabilidad han querido, un ejemplo sencillo, han querido vender los vehículos del depósito vehicular y por mi secretaría en la Comisión de Gobernabilidad no se le ha hecho eso a los managuas. Entonces, tampoco discriminar es que vengas y te quieran dominar. Ahí nosotros hemos dejado nuestra huella en el Consejo Municipal. Por lo tanto, creemos que vamos a seguir en esta lucha. Es que en la alcaldía de Managua está también Fidel Moreno, que también es sancionado. Ya Fidel no firma ni un cheque. Yo quisiera, buenos días, diputado César, yo quisiera que me explique. Pronto me vas a decir diputado. Claro, pero la decisión de retirarse de la Asamblea, que usted ya oficializó el proceso de que van a hacer una renuncia a la diputación ante el Consejo Supremo Electoral. Si nos explica el proceso también para retirarse de la Asamblea. Aquí está la carta y la leí hace un momento, firmada por el diputado propietario que soy yo y la diputada suplente Wendy Guido, entregada a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, donde notificamos la decisión del Partido Conservador de retirar la parlamentaria debido a la conducción antidemocrática y discriminatoria de la misma. La ley orgánica de la Asamblea Nacional establece que cuando un diputado no asiste a las sesiones, pierde la diputación y todos sus beneficios. Así que es cuestión de aplicar la ley. Nosotros decidimos este camino en el partido porque, repito, no tenemos de qué renunciar si hemos estado haciendo bien nuestro trabajo. Quienes deben de renunciar son los que conducen la Asamblea, para que sea. Pero la ley es inefable. La ley te retira de la Asamblea y perdés la... ¿Por qué no mejor renunciar oficialmente? Porque, le vuelvo a repetir, es mejor uno Pero si usted dice que está avergonzado porque es una asamblea antidemocrática. Pero no estamos avergonzados nosotros, tenemos vergüenza ajena, que renuncie el que está conduciéndola. Nosotros lo que hacemos es retirarnos y que la ley nos quite la diputación por el retiro, que es lo que establece la ley, y así va a ser, efectivamente. Se está manejando que usted también recibió presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos en el último viaje que usted realizó
hace un par de semanas y que le hicieron ver que podían haber sanciones hacia la Asamblea Nacional, hacia los diputados, y que por tanto era mejor que usted se retirara. Es errado lo de presiones, porque nosotros nunca hemos recibido presiones de los amigos y de los partidos hermanos, incluyendo el Partido Republicano que gobierna Estados Unidos. Pero sí hubo conversaciones, claro que sí. Hubo conversaciones, y yo lo que puedo decirle es que esta es una decisión soberana del Partido Conservador, pero que cuenta con el respaldo unánime de los partidos conservadores hermanos, que son mayoría en la OEA, mayoría en la Unión Europea y que gobiernan los Estados Unidos. Eso es hasta ahí lo que puedo decirle. En cuanto a qué viene de sanciones, nosotros no somos mensajeros de las sanciones, ni tampoco andamos preguntando específicamente. Pero sí, de las conversaciones, nos quedó claro de que en adición a continuar sanciones individuales, eso lo han dicho ya públicamente funcionarios, como le corresponde, funcionarios del gobierno americano, van a sancionarse entidades. Es decir, va a ir más allá de personas o de funcionarios individuales y va a funcionarse entidades. Eso está claro y está dicho públicamente por funcionarios como corresponde al gobierno americano. Eso nosotros hemos tomado nota. Entonces, esas decisiones que podrían haber sanciones a las instituciones, ¿ustedes mejor prefieren retirarse a ser salpicados por esas sanciones? No, nosotros tomamos esta decisión en el momento oportuno político para apoyar la causa democrática del país y para que el Partido Conservador cumpla con su responsabilidad ante el pueblo de Nicaragua. Esa es la razón por la que hoy nos retiramos de la Asamblea Nacional. Usted puede decir, bueno, que después va a explotar ahí la Asamblea y no quiere estar en la explosión. ¿Y quién querría estar? Don Alfredo, ¿por qué decía que era el momento políticamente correcto para retirarse? ¿A qué se debe esa...? Porque la Asamblea se ha ido deteriorando, ¿no? Ustedes lo ven, en su funcionamiento, en su tolerancia, en su manera antidemocrática y discriminatoria, se ha ido deteriorando. Hasta un punto en donde ya no se respetan los derechos políticos. A veces da la impresión que este señor Porras quiere manejar la Asamblea como el FNT, pero el FNT es un sindicato partidario. En el Parlamento hay expresiones disímiles, diferentes, ideológicas y políticas, con partidos políticos que representan otro pensamiento. Y la esencia de un Parlamento es casualmente el respeto a la oposición y a la minoría que piensa diferente. Entonces está eso de por medio. En segundo lugar, nosotros creemos que este año que se avecina, 2020, va a ser un año que va a obligar al régimen actual a doblar su rey. Lo creemos, tenemos suficiente información, se va a ajustar el esfuerzo nacional de la unidad opositora, que en conversaciones que tuve con los dirigentes de la alianza en los últimos días, ellos estaban sabidos de esta decisión. Están terminando las negociaciones con la UNAP y que en los primeros días de enero se retomará la siguiente ronda con el Partido Conservador y los otros partidos y que se estaría firmando en el mes de enero. Cuidado en la primera quincena de enero, la unidad opositora. Segundo elemento, el deterioro de la Asamblea, la dinámica interna. Y tercer elemento es que van a confluir, y lo estamos viendo hoy por casualidad, honrar los 20 meses de la rebelión, la Unión Europea está aprobando ya claramente sanciones individuales que tienen que luego ponerse en práctica en el Ejecutivo de la Unión Europea, pero ya las está aprobando el día de hoy en Bruselas y se va a combinar con las decisiones de la OEA, de los cancilleres de la OEA en las próximas semanas y también no hay que perder de vista que el 2020 es un año electoral en los Estados Unidos. Eso cambia completamente la naturaleza de muchas decisiones en Washington. Porque en año no electoral, un país que es el principal de peso del mundo, pues tiene muchísimas cosas. Incluso todo lo que en América pensaban de que el tema de Nicaragua iba a perder vigencia, ¿verdad? Bueno, en el 2020 la prioridad es reelegir al presidente Trump y así opera la Casa Blanca. Y por lo tanto, los aproximadamente
aproximadamente 45.000 votos nicaragüenses americanos de Miami representan más o menos la mitad del margen para ganar otra vez el estado de la Florida para el presidente Trump y reelegirse. Y por lo tanto, la importancia que le van a dar en el 2020 al tema Nicaragua es muchísimo mayor a lo que se le ha dado desde la rebelión del 2018 por decisión del Partido Republicano que gobierna y que tiene como expresión senadores, congresistas y por supuesto el propio presidente que está planeando reelegirse lo más ampliamente posible. O sea, hay que ver de que, a pesar que Nicaragua es más pequeño, un país que no debería atraer tanta atención, no hay los votantes determinantes en la Florida de Brasil, ni de Chile, ni de Colombia, ni de Paraguay, ni de Perú, ni de Ecuador, que representen tan importante la posibilidad de reelección de Trump que los nicaragüenses americanos